Gritos y reclamos en comparecencia de autoridades de gobierno en la Asamblea Nacional para hablar del impasse con México. Ex vocal de la Judicatura asegura que hubo una supuesta agenda para destituir a la fiscal Diana Salazar, así como intentos políticos de inmiscuirse en la Judicatura. Delator de Odebrecht vuelve a referirse que dio sobornos a Jorge Glass, esta vez durante el juicio político de Carlos Pollitt en Estados Unidos. En lo internacional, el estado de Arizona revive ley de hace 160 años para prohibir el aborto. Y en los deportes, Independiente del Valle hace respetar su condición de local en la Copa Libertadores. Televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la segunda emisión de Estelar de Noticias 7 este miércoles 10 de abril. Los invitamos para que nos sigan a través del telegrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Muy buenas noches, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, la Meche? emisión estelar. La emisión estelar. No confundamos. Póngale las que usted quiera, pero acá estamos en la emisión estelar. Un abrazo enorme para todos. Gracias, en serio, por acompañarnos en esta noche. Acá ya ponemos a disposición en sus pantallas el código QR para que lo puedan descargar desde sus teléfonos celulares, lo puedan escanear y poder acceder, en este caso, pues a información actualizada y verificada por parte del Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Iniciamos. Gritos y reclamos de legisladores correístas matizaron la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, a la cual fueron convocados ministros de Estado para informar sobre la situación diplomática entre nuestro país y México. La reunión de este miércoles fue suspendida y se la retomará en esta misma semana. Y así reaccionaron legisladores y legisladoras de la Revolución Ciudadana cuando se aprobó que la sesión sea reservada. Se exaltaron además porque no se les dio paso a la apelación a la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales a cargo del oficialista Jonathan Parra, quien finalmente dirigió la sesión donde fueron convocadas las ministras de Gobierno, de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa para que detallen información sobre los hechos de conocimiento público con relación a las desavenencias diplomáticas con México. Incidentar, gritar, insultar, calificar a otros compañeros como lo han hecho conmigo con insultos, eso no lo voy a compartir ni permitir nunca. Estos reclamos y griteríos generaron rechazo de las autoridades de Estado convocadas. Es lamentable que con todo el descrédito que le dio el pueblo ecuatoriano hace un tiempo a la Asamblea, justamente por los espectáculos que vimos el día de hoy, que hay mucho grito, mucho desacuerdo, todavía no se aprenda. Antes de que se declare reservada la sesión de la comisión, la ministra de Gobierno Mónica Palencia detalló cronológicamente cómo fue el proceso de cruce de información de la situación legal de Jorge Glass con la Embajada de México en Quito, hasta la decisión adoptada el viernes pasado. Y que afecten o no a la política exterior de este país son decisiones de Estado. Al ser reservada la sesión, los pormenores de la información proporcionada se conocerán cuando la mesa legislativa emita el informe respectivo. Pero acá es un procedimiento de fiscalización para saber cuáles son los procedimientos que se ejecutaron. Antes de esta accidentada sesión, también se dio un hecho que dejó sin piso la pretensión de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la legisladora correísta Pamela Aguirre, de recibir a estas mismas autoridades y por el mismo tema. Pues pasó algo inaudito. Hubo pugna de convocatorias, con cambios de hora de último momento. La forma de manejar el debido proceso es llevándolo de manera transparente. Hay una comisión especializada de relaciones internacionales que convoca a la misma hora. Aguirre insistió en que ese es el proceder legislativo. Y es la presidenta de la comisión quien pone el orden del día. ¿Y qué significa el orden del día? Significa los comparecientes, significa la hora y significa las temáticas a tratar.
Primer día de trabajo parlamentario, luego del receso que no estuvo ajeno al escándalo. La sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales fue suspendida y se retomará en esta misma semana, igual bajo el carácter de reservada. Javier Ceballos, Noticias 7. Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución de condena enérgica a la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. El documento recibió el apoyo mayoritario dentro del Consejo Permanente. Ecuador votó en contra porque la resolución no se condena a México, mientras que El Salvador se abstuvo en este caso durante la votación. La declaratoria consta de 10 puntos, pero no todos hacen alusión a la actuación de Ecuador, sino en general a las violaciones de la Convención de Viena que se discutieron en el marco de la crisis diplomática. Además, exhortan al Ecuador y a México a que, de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. Es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también. Así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen resoluciones. ¿El Ecuador estará dispuesto a sentarse a dialogar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Canciller, ¿por qué no asistió a las sesiones de la OEA? Porque tuve que asistir a la sesión de la CELAC. México asila a varios políticos ecuatorianos que mantienen procesos judiciales en Ecuador, algunos con sentencias ejecutoriadas. Entre ellos el ex canciller Ricardo Patiño, la ex ministra María de Los Ángeles Duarte y otros funcionarios del correísmo. El ex canciller Ricardo Patiño es uno de los políticos del correísmo que desde el 2019 se refugia en México. Patiño viajó antes de que se emitiera una orden de prisión preventiva en su contra, por presuntamente incitar a las protestas de octubre del 2019 durante un encuentro de la Revolución Ciudadana en Latacunga, aunque no tenía impedimento de salida del país. En enero del 2020, 7 políticos del correísmo se refugiaron en la Embajada de México en Quito y el país azteca les otorgó asilo. Esto ante denuncias de una supuesta persecución de las que decían ser víctimas por parte del gobierno de Lenín Moreno. Los asilados fueron Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, quien arribó al país norteamericano en octubre del 2020 junto a su esposo Luis Flores, Carlos Viteri Gualinga, ex asambleísta, en compañía de Tania Paucar, su esposa y ex vocal del CPCCS, quienes salieron de Ecuador tras permanecer más de 80 días refugiados en la Embajada de México en Quito. Soledad Buendía, ex ministra de Estado y ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, partió en 2020 tras permanecer más de 86 días en la Embajada Mexicana en Quito. Ella viajó junto a su esposo Edwin Jarrín, quien también fue vocal del Consejo de Participación. Sin embargo, México ha tenido a lo largo de los años una activa política de asilo, pero menguó a partir de los años 90 y en las últimas 2 décadas se ha activado. Por ejemplo, en 2019 se le concedió este estatus a Evo Morales, expresidente de Bolivia, en 1973 a la familia Allende, mientras que en 1875 a José Mártir, político y escritor. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en los Estados Unidos se desarrolló el segundo día del juicio contra Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado, quien es acusado de lavado de activos. Sin embargo, el testigo José Conceição Santos mencionó en esta ocasión supuestas coimas que le entregó a Jorge Glass en el año 2010. Veamos. José Conceição Santos dio un nuevo nombre durante el segundo día de juicio en Estados Unidos contra el excontralor Carlos Pollitt por 3 delitos vinculados al lavado de activos. El brasileño y ex ejecutivo de la constructora Odebrecht participa en la diligencia como testigo. El día anterior ya había confesado ante la jueza que a Pollitt le entregó $12 millones como sobornos para desvanecer glosas de la empresa extranjera y así seguir operando en el Ecuador durante el 2010. Pero este miércoles, en el contrainterrogatorio, el abogado defensor de Pollitt le consultó a Santos si recordaba haber sobornado al ex vicepresidente Jorge Glass. Su respuesta fue afirmativa. Según el delator,
Glass habría recibido entre 17 y 18 millones de dólares en efectivo y mediante transferencias bancarias, cuyo intermediario para las coimas habría sido Ricardo Rivera, su tío. De hecho, el abogado de Pollitt mostró un registro de pago por $240,000 a una supuesta empresa fantasma de Rivera domiciliada en Barcelona y con el código TIO. Claro que Santos negó que Glass le solicitara directamente dinero para que desaparezcan glosas de Odebrecht, aunque dijo que creía que el ex vicepresidente se puso de acuerdo con Pollitt para beneficiar a la constructora y que retornara de esta forma al país en 2010, tras su expulsión por irregularidades en 2008. Glass, al igual que Pollitt y su tío, fueron sentenciados en Ecuador a 6 años de cárcel por cohecho en el caso Odebrecht. Rivera falleció en 2020 por COVID. Glass está con prisión preventiva en la cárcel de La Roca por un tercer presunto delito cometido y Pollitt en Estados Unidos, donde se mantuvo prófugo hasta que la justicia de Florida lo retuvo por lavado de dinero. El excontralor afronta 6 cargos por 3 delitos cuya pena total serían de 100 años. El jueves continuará el juicio con la participación de más testigos convocados por la Fiscalía. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, estuvo presente en la entrega de 22 planes de vida a pueblos nacionalidades de la Amazonía en Puyo Pastaza. En su alocución, además de resaltar la importancia del evento, se refirió a los últimos acontecimientos. Escuchemos. Hemos visto en los últimos días cómo las personas, algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. Y el presidente Daniel Noboa se ausentará del país por 3 días, según la carta remitida a la Asamblea Nacional. En la misiva se detalla que viajará por motivos de índole personal a Miami, Estados Unidos, del 10 del presente mes al 13. Estará en esa ciudad acompañado por el jefe de seguridad de la Casa Presidencial. Al ser un viaje de carácter privado, Noboa no cumplirá ninguna agenda oficial en dicho país. Uno de los temas que recientemente quedó estancado en la Asamblea Nacional fue el incremento de penas para delitos graves. A continuación, para que vaya a la consulta bien informado, conozca los detalles de la segunda pregunta que tiene relación con extender los años de encarcelamiento para quienes sirvan al crimen organizado. El narcotráfico y otros delitos relacionados como el tráfico de armas, de hidrocarburos, la corrupción y el lavado de activos son la principal expresión de los grupos criminales en Ecuador, según el documento Informe del Crimen Organizado de septiembre de 2023. En diciembre de 2019, una reforma al Código Integral Penal prohibió que las personas condenadas por delitos graves puedan beneficiarse con medidas sustitutivas o reducción de penas. Además, la Asamblea buscó en febrero de este año fijar condenas más severas para delitos graves. No obstante, la iniciativa quedó estancada luego de que el bloque de la Revolución Ciudadana pidiera incluir causales para aplicar recursos de revisión a las sentencias. Al no llegar a un consenso, la sesión se suspendió y no se volvió a tratar el tema. De ahí que este 21 de abril se preguntará a los ecuatorianos: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? A lo que usted podrá responder sí o no.
De ganar el sí, aquellos que matan a sueldo, dejando familias desmembradas, los que secuestran y exigen recompensa por la liberación, los coyoteros y quienes obligan a personas a ejercer la prostitución, los traficantes de drogas y de combustibles, los corruptos y todo criminal que opere en Ecuador será castigado con más años de cárcel y sin poder acogerse a beneficios como medidas sustitutivas o reducción de penas. La lógica es que mientras más grave sea el delito, mayor debe ser el tiempo de encarcelamiento. ¿Y usted qué piensa sobre esta pregunta? No olvide que el llamado a responderla es para este 21 de abril y que debe ir a la consulta bien informado. A propósito de la consulta popular, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, informó que el último simulacro sobre la consulta popular y referéndum del 21 de abril tuvo como tiempo máximo de votación por persona un total de 2 minutos, con lo que dejó entrever que el sufragio será rápido. Además, la titular del CNE aseguró que el 63% de los miembros de las juntas receptoras del voto ya han sido capacitados. Pero escuchemos lo que mencionó al respecto a la impresión de papeletas. Que las papeletas y documentos electorales que está bajo la responsabilidad del Instituto Geográfico Militar se encuentra al 100% de impresas para ser trasladadas ya a este espacio que tiene la responsabilidad de integrar los paquetes electorales. 8 provincias más las circunscripciones del exterior ya han recibido los paquetes electorales y están listos para llegar al 21 de abril y la gente y los ecuatorianos y ecuatorianas puedan sufragar con absoluta normalidad. La prefectura de Pichincha presentó la solución vial Bicentenario, una alternativa que une los cantones de Quito y Rumiñahui a través de un viaducto. Esto reduciendo el tiempo de traslado de 90 a 7 minutos. Para su construcción requiere una inversión de 227 millones de dólares y este martes las autoridades provinciales presentaron este proyecto a inversionistas nacionales y extranjeros. Veamos. Transitar en hora pico entre Quito y el Valle de los Chillos puede demorar hasta 90 minutos, lo que causa malestar entre los conductores. Demasiados dolores de cabeza todos los días. Hay bastante congestión en el tráfico, bastante congestión. Famosamente es 1 hora y media desde el Valle para subir acá a Quito, todos los días. Con el objetivo de reducir este tiempo a 7 minutos, la prefectura planificó la solución vial Bicentenario, proyecto de infraestructura clave para transformar la movilidad. Una alternativa que nos permita una movilidad rápida, una movilidad segura y también una movilidad sostenible. Por esta vía circulan 85.000 vehículos diarios, incluidos autobuses. Nosotros vamos a reducir 30.000 toneladas de CO2 al año. Esto va a mejorar los cielos de la ciudad, a contaminar menos y para que la gente viva mejor. La inversión para su construcción es de 227 millones de dólares. Para ello se requiere una alianza público-privada. Con este fin, las autoridades provinciales presentaron el proyecto a inversionistas nacionales y extranjeros. Que este concurso y la presentación de este proyecto se haga con transparencia. Para nosotros como gobierno provincial es fundamental la transparencia. En segundo lugar, la seguridad jurídica. Esta obra abarca 5.3 kilómetros, que incluye un viaducto de 4 carriles que sale desde la parte baja del sector de Monjas, con 2 carriles de ida y 2 de regreso, que pasará por debajo de la avenida Velasco Ibarra, la denominada Oriental, y se conectará con 2 túneles que atravesarán la montaña sobre la que se asienta el Itchimbía, y terminará en el Parque El Arbolito hasta la Casa de la Cultura. Allí tendrá conexiones con las avenidas 12 de octubre, 6 de diciembre, Patria y Tarqui. Además, constan de 2 rampas de acceso y salida. Toda la estructura está equipada con modernos sistemas de monitoreo electrónico y control de tráfico. Del tráfico actual entre Rumiñahui y Quito, el 40% utilizará esta nueva alternativa. Una vez firmada la alianza público-privada, la construcción tendrá un plazo de 3 años y se beneficiarán alrededor de 200.000 personas diariamente. Olga Velasco, Noticias 7. Atención.
Atención, Arizona revivió una ley de hace 160 años para prohibir el aborto casi en su totalidad. Esta decisión ha generado varias reacciones en Estados Unidos. Veamos. El derecho al aborto en Estados Unidos vuelve a ser el centro de atención. Esto porque el Tribunal Supremo Conservador del Estado de Arizona prohibió la interrupción del embarazo en casi todos los casos, al recuperar una ley emitida en 1864 que ilegalizaba dicho procedimiento, excepto en aquellos casos en los que la vida de la mujer gestante estuviese en peligro. Con el resurgir de esa norma legal, el aborto se castigará con penas de entre 2 o 5 años de prisión. Además, impedirá a las mujeres abortar en casos de una violación o si el embarazo es producto de un incesto. Y tampoco toma en consideración complicaciones durante el periodo de gestación. La decisión del tribunal anula por completo la ley anterior del estado que permitía interrumpir el embarazo hasta las 15 primeras semanas. Y así, Arizona se une a la lista de otros 16 estados de ese país donde el aborto está prohibido. Sin embargo, la gobernadora Katie Hobbs del Partido Demócrata cuestionó que se reviviera una ley de hace 160 años. Es un día oscuro en Arizona. La prohibición casi total de la época de la Guerra Civil, que sigue merodeando sobre nuestras cabezas, solo sirve para crear más caos para las mujeres y los médicos de nuestro estado. La Casa Blanca también se pronunció en contra de la resolución del Tribunal Supremo de Arizona. Esta ley de Arizona, que se promulgó inicialmente en 1864, hace más de 150 años, no protege a las mujeres, ni siquiera cuando su salud está en peligro. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la prohibición del aborto. Sin embargo, la nueva ley entrará en vigor en 14 días. Ese es el plazo que la Corte dio para que se puedan presentar las apelaciones respectivas en tribunales inferiores. Emilia Reynoso, Noticias 7. Javier M., ex vocal de la Judicatura, aseguró que Rafael Correa le pidió que apoyara al expresidente de la Judicatura, William T., y señaló que habría una supuesta agenda para destituir a la fiscal Diana Salazar. Escuchemos sus declaraciones en testimonio anticipado dentro de un caso de corrupción. Una jornada llena de revelaciones se produjo durante los testimonios anticipados que se efectuaron este miércoles en la Corte Nacional de Justicia por el caso denominado Independencia Judicial, que investiga la Fiscalía contra exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Uno de los procesados, el ex vocal Javier M., nombró directamente a 2 expresidentes de la República, quienes se habrían acercado a él con fines políticos. Javier M. contó que en marzo del 2023 viajó a Sao Paulo, Brasil, para reunirse con otro expresidente, Rafael C., quien ya le habría ofrecido meses antes apoyo para evitar un juicio político en la Asamblea. Pero ese día en Brasil, el exmandatario le habría dicho: mira, nosotros vamos a analizar darte el apoyo político en el bloque. Tú tienes que apoyarlo a Wilman T. Este último es el expresidente del Consejo de la Judicatura, también vinculado al caso de Independencia Judicial y al caso Metástasis por delincuencia organizada. Javier M. agregó que habría un supuesto plan del correísmo para colocar a Wilman T. al frente de la Judicatura, a Allen Verdé como titular del CPCCS y junto a otros 2 jueces, suspender y luego destituir a la fiscal Diana Salazar. Quiero señalar, señor juez, que había toda una estructura que estaba organizada y toda una agenda. Dentro de esa presunta agenda también habrían estado los mecanismos para que mediante fallos judiciales el expresidente, hoy prófugo de la justicia, pudiese retornar al país. Otro testigo que ahondó en esa supuesta relación política de Wilman T. con Rafael C. fue el exdirector jurídico del Consejo de la Judicatura, Alex P., pues en su testimonio dijo que el 26 de noviembre del 2022 en Santo Domingo de los Áchilas, Wilman T. hizo la entrega de la medida cautelar en favor del ex vicepresidente Jorge G. para que el juez Emerson C. falle a su favor. La medida cautelar fue elaborada por Wilman T. Y según Alex P., el ex titular de la Judicatura soñaba con ser presidente de la República y creía que aliándose al correísmo lo lograría. Tenía el apoyo de la Revolución Ciudadana, tenía apoyo completo. Pero Wilman T. ya le ha solicitado a la Corte Nacional que fije fecha y hora para su testimonio anticipado, porque dice que quiere hablar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
En la capital se lleva a cabo la Cumbre de Sostenibilidad 2024. Entre las actividades está una feria informativa, experiencias inmersivas y charlas. En la siguiente nota les contamos más detalles. Por primera vez en la capital se desarrolla la Cumbre de Sostenibilidad 2024, cuyo propósito principal es reunir a los principales actores del desarrollo sostenible del país. Charlas, actividades lúdicas e informativas son algunas de las cosas que se podrán disfrutar hasta este jueves 11 de abril, según explicó el director de la cumbre, Ricardo Dueñas. Van a haber conferencias que hablan de economía circular, tenemos un desfile de moda sostenible. La moda es importante, ahora se habla de consumir productos, de usar productos de segundo uso. Dueñas explicó que en el Ecuador únicamente el 28% de las empresas tienen un compromiso con la disminución de las emisiones de carbono. Eso quiere decir tener indicadores de gestión muy precisos en los que se pueda tener trazabilidad de cómo fabrican los productos, manejan la parte fabril, cómo se hace esta transformación, qué energías usan y si es que están viendo temas de diversidad, etcétera. Este evento es 100% gratuito y está disponible para toda la ciudadanía, donde pueden conocer los principios éticos de cientos de marcas y aprender cómo tomar decisiones más verdes. Hay muchas personas que no piensan que esto se está generando y realmente es algo que en el país se está dando. Y la evidencia es justamente todo esto que estamos haciendo aquí. Durante esta primera jornada, varias unidades educativas se hicieron presentes y sus estudiantes mostraron interés en las temáticas. Sí, me parece bastante bien. De todo lo que he podido ver en los stands, está bastante centrado en lo que somos nosotros, la juventud. Deberían mantener un cuidado del medio ambiente, principalmente para un mejor desarrollo de nosotros mismos como seres humanos y como sociedad. Además de la feria, usted podrá inscribirse a un sinnúmero de conferencias y puede hacerlo a través de la página web www.ecoscumbresostenibilidad.com. Manuela Bedón, Noticias 7. El Ministerio de Inclusión capacitará a docentes de centros de desarrollo infantil con protocolos de seguridad. Esto para tener reacciones en algunos casos de emergencia. Veamos. Y toda la comunidad, ¿qué les parece la idea? ¿Qué hacer ante una emergencia? Es lo que responde el proyecto Círculo de Protección Niños Felices, Familias Seguras. La iniciativa del MIES pretende capacitar a más de 1000 docentes de centros infantiles. Este proyecto lo que busca es poder identificar estas alertas y poder formar a las educadoras en qué hacer en el caso que se presente, para poderles dar una protección a nuestros niños y niñas en toda la zona. Ante la situación de eventualidades que ocurren en varios sectores, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de la mano con la Policía Nacional, impartirá estos conocimientos sobre los protocolos de seguridad. Nosotros tenemos a la unidad especializada, en este caso la UNACE, quien va a brindar capacitación a las educadoras y conozcan de los protocolos, sepan identificar el tipo de extorsión que se está realizando hoy por hoy en el territorio. También tenemos al Departamento de Violencia Intrafamiliar, la unidad de violencia intrafamiliar, que va a dar también los protocolos y los recursos de cómo manejar este tipo de violencia en el caso que se presente con niñas o niños. Existen sectores vulnerables. Ante cualquier alarma, ahora las docentes que educan y cuidan a nuestros niños sabrán qué hacer. Ahora es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque con el apoyo de la Policía Nacional tenemos el respaldo. Ya no vamos a andar solas, ya estamos en compañía de ellos, entonces así vamos a poder tener un mayor servicio a la comunidad. Es lo que queremos hacer, brindarles lugares seguros y espacios seguros a las familias. Qué mejor que a nuestros niños, que como lo dije, no son solo el futuro, son el presente y depende de nosotros poder sembrar esa semilla de ejemplo y darles un Ecuador digno, seguro y fortalecido en todos los ámbitos sociales. Este plan piloto inicia en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón. Sin embargo, se replicará paulatinamente a nivel nacional. El nuevo año escolar en la región Costa y Galápagos iniciarán de forma escalonada. A pocas semanas de que los estudiantes vuelvan a las aulas, les contamos cómo se preparan los padres de familia para el regreso a clases.
Falta poco para que la región Costa y Galápagos vuelva a las aulas. Según el cronograma que maneja el Ministerio de Educación, el próximo 29 de abril ingresarán los estudiantes de inicial y de primero, segundo y tercero de bachillerato. Un día después, el 30 de abril, iniciarán clases los alumnos de octavo a décimo de básica. Y el 1 de mayo, volverán a las aulas quienes cursen quinto, sexto y séptimo de básica. Y también quienes vayan a segundo, tercero y cuarto de educación básica elemental. Frente a esto, los padres de familia aprovechan los últimos días para comprar la lista de útiles de sus hijos. Aprovechar ahora que tenemos tiempo, porque ya se vienen demasiadas personas, ya no tenemos tiempo de comprar nada. Muchos ciudadanos prefirieron comprar los útiles a finales de marzo antes de que el impuesto al valor agregado IVA pase del 12 al 15%. La empresa está asumiendo ese 3%, entonces la lista de útiles escolares no se ve afectada. Por otro lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entregó textos escolares en las instituciones fiscales, municipales y privadas. Alrededor de 78,000 estudiantes fueron beneficiados por este programa. Vamos a imprimir casi 400,000 libros con 6 textos escolares y esto impacta directamente a la economía de la familia. Álvarez indicó que los libros cumplen con todos los parámetros que solicita el Ministerio de Educación para este periodo 2024-2025. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y esta mañana la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición firmó un acuerdo junto al Ministerio de Economía y Finanzas para la implementación de presupuesto por resultados. Esto permitiría a las carteras de Estado ser más eficientes en la ejecución de sus presupuestos, según lo explicó la secretaria María José Pinto. Hasta el año 2025, la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición tiene como objetivo reducir la tasa de desnutrición crónica infantil de 20,1% al 18,7%. Para llegar a este objetivo, se incrementó el presupuesto de esta cartera de Estado para este 2024, con un valor de $342 millones. Así lo explicó la cabeza de la institución, María José Pinto. A nivel nacional son más de 600,000 menores de 2 años y 100,000 gestantes que reciben nuestros servicios integrales como vacunación, atención y controles en los centros de salud, servicios de desarrollo infantil, inscripción temprana, agua segura para el consumo humano. Para aprovechar y ser más eficientes con la ejecución del presupuesto, la mañana de este 10 de abril se firmó un acuerdo interinstitucional para la implementación de presupuesto por resultados, el cual consiste en una programación de los pagos. Porque se va a poder ver exactamente en qué está gastado cada uno de esos presupuestos, cuánto se ha gastado, en dónde y hacia qué población. Y así podemos, tanto la sociedad civil como los organismos internacionales van a poder seguir en qué está gastando el Ecuador y cómo estamos funcionando. Según datos de la Secretaría, se estima que anualmente el Estado pierde $3,000 millones por los efectos de la desnutrición crónica infantil. Resultado de las atenciones a los múltiples problemas de salud y sobre todo la pérdida de productividad que genera un menor desarrollo en la población. Además, durante la gestión actual se dio a conocer que se han sumado 14,000 madres gestantes a beneficiarse del bono de los 1,000 días, el cual consiste en incentivos económicos a cambio de cumplir con los controles prenatales y pediátricos hasta los 2 años del infante. Manuela Bedón, Noticias 7. Para aquellos propensos a olvidar sus licencias, existe la opción del documento digital. Obtenerlo es sencillo y aquí te explicaremos cómo hacerlo. A menudo nos encontramos en situaciones donde no tenemos nuestra licencia de conducir a la mano cuando nos detienen en controles vehiculares. Sin embargo, desde el 2020, la aplicación gov.es ha facilitado la consulta de documentos y seguimientos de trámites en línea directamente desde tu celular. Cabe recalcar que la licencia digital es un documento habilitante que posee la misma validez y vigencia jurídica que su contraparte física, tal como lo estipulan los artículos de la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos. Para acceder a este servicio solo necesitas seguir estos pasos. Descárgate la aplicación gov.es en tu celular y sigue los pasos de registro. Una vez registrado, inicia sesión y accede a la opción Carpeta Ciudadana. ¡Listo! Ahora tendrás disponible tu licencia digital de manera rápida y fácil. La licencia digital te permite tener acceso a tu documento las 24 horas del día, los 7 días a la semana, otorgándote la libertad de circular por el país sin contratiempos. Los entes de control operativos en las vías podrán verificar la legitimidad del documento digital mediante dispositivos móviles, con la finalidad de leer el código QR que estará visible en la licencia digital.
Se acerca la fundación de la Atenas del Ecuador, sí, la tierra donde se come las cascaritas. De Cuenca estamos hablando, lógicamente, y se ha preparado varios programas con actividades para estos días. ¿Quieres saber qué eventos tendrán y cuántos años de fundación celebran? Lo repasamos a continuación. Cuenca es todo. Es la nueva campaña para presentar e impulsar la agenda artístico-cultural prevista para la celebración del 467 aniversario de la fundación de esta ciudad. Más de 70 eventos serán parte de esta programación entre actividades municipales, privadas y la colectividad en general. Entre los más representativos se encuentran la Feria Internacional del Libro de Cuenca 2024, que se llevará a cabo entre el 10 y el 14 de abril. Además, se realizará el Festival Artístico Por Amor a Cuenca, a través del cual se ofrecerán 3 días de música en distintos géneros, como el folclore andino, música romántica e indie y urbana para los más jóvenes, desde el 11 al 13 de abril. El desfile cívico estudiantil será el viernes 12, a lo que se suma visitas a teatros, horarios extendidos de atención en los museos municipales, ferias artesanales y gastronómicas. Si quieres saber más de la agenda completa, puedes entrar a cultura.cuenca.gov.es. Para las festividades de este año, se ha priorizado a los artistas, actores y gestores locales, en un contexto de ciudad que se ha posicionado como uno de los destinos turísticos culturales más importantes del país. Así que ve, festeja y disfruta a Cuenca. Atención, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta meteorológica sobre el incremento de la temperatura diurna hasta este viernes 12 de abril. ¿Qué provincias se verán afectadas? Conozcamos más en la siguiente nota. Durante el fin de semana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, registró un cambio en la corriente de aire que circula en nuestro territorio. Javier Macas, analista de pronósticos de esta institución, explica que desde el Caribe proviene una corriente de aire seco. Limita primero el contenido de humedad, limita la formación de nubes, luego permite mucho el ingreso de la radiación ultravioleta, incrementa la temperatura, incrementa las ráfagas de viento. Eso prácticamente son las condiciones que tendríamos prácticamente durante toda esta semana y es posible que incluso se prolongue hasta la próxima. Este incremento de la temperatura diurna afectará especialmente a las siguientes provincias. En la región interandina, a Imbabura y Pichincha, donde se podrían llegar hasta los 27 grados centígrados. En la zona litoral, Guayas, Manabí y Santa Elena, donde la temperatura podría incrementar hasta los 35 grados centígrados en la sombra y la sensación térmica hasta los 38 grados centígrados. En la Amazonía, Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago se verán afectadas, incrementando su temperatura diurna hasta los 34 grados centígrados. Esto podría ir variando hasta el próximo 12 de abril. Según Macas, estas condiciones meteorológicas podrían prevalecer hasta mediados de este mes. El fenómeno del Niño ya se terminó. Nosotros ya estamos entrando a condiciones neutras. Las lluvias son propiamente de la época, por eso es que iniciamos un abril bastante lluvioso. Lo que sí es un poco atípico es tener este ingreso tan prevaleciente, digamos así, de una masa seca tan amplia, tan grande. Ahora, nosotros podríamos tener entre el 15 y 20 de abril nuevamente un incremento de condiciones para eventos de precipitación, que de igual manera responderían a la época, ya no influencia del Niño no sería. Entre algunos de los efectos de las temperaturas altas está la posibilidad de afectaciones en los cultivos y disminución de su rendimiento. Para la ciudadanía, se recomiendan las siguientes precauciones. Utilizar bloqueador solar con un factor 50 de protección de radiación ultravioleta, ropa de colores claros y manga larga, sombrero, sombrilla y gafas, hidratación constante incluidas a las mascotas, evitar la exposición directa al sol entre las 12 y las 2 de la tarde, que es la hora pico en la radiación. ¿Cómo ve usted el clima ahora en abril, que normalmente es de lluvias? El clima ha cambiado mucho y tenemos que protegernos. Manuela Bedón, Noticias 7.